soy de la salud, obviamente, pues tengo que estar siempre pendiente de estas vacunas, entonces estoy jodido. Entonces ya me vacuné con la última dosis y con la última dosis de esa, entonces ya estoy bien, variado, pero bien, en términos correctos. A ver, Comic Stream. Ok, este video se llama El mod que puede cambiar el mundo del game. Y cuando yo estoy diciendo esto, no lo estoy diciendo por pocas palabras, lo estoy diciendo porque de verdad creo que sí que puede cambiar el mundo del gaming. Ya este mod deben haberlo visto quizá en el canal de Rubius, cuando lo publicó en una video reacción, quizá lo vieron en otro canal, o quizás se vio en el video. Pero esto lo quiero complementar con otro video, que es el otro que se llama Las voces reales, y con un pensamiento mío sobre qué es la conciencia, ¿ok? Porque es divertido. Creo que la experiencia que mejor tenemos del ser humano es socializar. Y bueno, joda aparte, cuando tú conversas con alguien y que ese alguien tenga tus mismos intereses, es realmente increíble y de verdad te sientes muy feliz por ello. Entonces, considero que es como lo mejor, bueno, no lo mejor, sino lo que más puede ser bueno. Bueno, no, a ver, espérate, que está como en verde, amarillo, como que se pasa verde, amarillo todo el rato. Eh, para mí, yo creo que considero que es como lo más, o sea, lo mejor es este medio de socializar. Entonces, claro, que en un videojuego tú puedas lograr eso, o sea, literalmente sentir como que de verdad no es un videojuego, sino personas reales con conciencia, es increíble. Pero tener conciencia y fingir conciencia no es lo mismo, ¿ok? En un videojuego fingimos que tienen conciencia, pero ¿qué pasaría cuando lo tuvieran de verdad? Y ahí ese es el punto que yo quiero llegar. Quiero llegar al punto de decir, de en este video aprovechar de, bueno, primero ver los videos y segundo, catalogar cuál es la línea de la conciencia. ¿En qué parte podemos considerar que algo es consciente y no lo es? Esta discusión se ha hecho miles de años atrás sobre qué era la conciencia, sobre si los animales tenían conciencia, sobre muchas otras cosas si tienen conciencia. Y claro, ahora vamos a hacerlo en los videojuegos. Una discusión que iba a ser hace 50 años en el futuro, pues ha llegado y ha llegado muy dura. Y con estos mods, que cada rato estamos desvirtuando entre qué es la conciencia, qué es lo que no, si la inteligencia artificial es consciente, si no lo es. Todo esto se va a resolver en este video. Obviamente aprovechando. Y ojo, no puedo hablar mucho porque estoy hecho mierda, básicamente por la vacuna. Pero vamos a comentar estos temas que son interesantes. En 1985, Activision lanzaría un extraño juego titulado Little Computer People. Claro. En Pequeña él, gente de la computadora. tenían que cuidar al habitante generado aleatoriamente. Voy a poner acá en Twitch para que pueda El ver. personaje tenía una gama limitada de emociones y comportamientos. Podías verlo hacer todo tipo de cosas que la gente hace en su rutina diaria. Cocina, come, alimenta Claro. al perro, lee periódicos, ve la tele y de vez en cuando se comunica contigo. Este NPC no es como otros que hayas visto antes. Ahí está. Casualmente se sentaba detrás de su pequeña máquina de escribir para hacerte saber cómo se sentía. ¿Tenía hambre? ¿Sed? ¿Estaba feliz? Claro. Lo haría saber. Tú también podías hablar con él mediante comandos simples. En lugar de mover, saltar o Ah, ya voy para disparar, acá. cada pulsación Ya, de bueno, tecla ahí vale. servía el propósito de Va, comunicar va. con el NPC. Hoy en día parece chiste, pero en 1985 esto era lo más parecido a hablar con una persona digital. Claro. Pero lo más importante no fue eso, sino la puerta que abrió. Estábamos interesados en la idea de personajes que ofrecían algo más que cuerpos digitales para ser aniquilados. Queríamos comunicarnos con ellos. De hecho, eso es que creo que el parte punto final, como dije, lo más importante creo que la historia es sentir que es lo más real posible. Bueno, no tanto llevarlo al realismo, sino que haya una cierta conexión. Eso es como lo que realmente como queremos lograr. La historia de los NPCs es una de las más interesantes de toda la industria. Sí. Una envuelta en misterio, casi distante y olvidado. De manera superficial puede parecer uno de los componentes más descuidados. Eso fue. También ha pasado por pruebas y experimentos fallidos hasta llegar a este punto.
No, sí es verdad, sí. Como humanos, cada conexión que hacemos comienza con la comunicación. Sucedería lo mismo si pudiéramos hablar con las criaturas que habitan nuestros mundos de juego. Cierto, En este video veremos cómo llegamos. tiene razón porque claro, imagínate que tú conversáis con, yo que sé, el NPC diciendo, no, mañana tengo examen, así que nos vemos después para jugar. Y después te responde, claro, por supuesto, espero que apruebes el examen, te puedo dar ciertas soluciones en el examen, no sé, algo así, una tontera, que eso sería como una conversación más humana. En un videojuego es raro, A este presente. como recíproco, de cierta manera. Formarse con algo que me gusta considerar es el futuro del gaming interactivo. Claro. Un proyecto independiente, literalmente un mod que podría cambiarlo todo. ¿Están listos? Hoy hablé con un NPC. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Aquí vamos al tiro, vamos a saltarnos al sponsor porque no lo queremos, gracias. Lo lamento, compadre. Aunque igual creo que sí que voy a ocupar Milano, porque parece interesante, pero... Bueno. Creativo. Tal vez no sorprenda que una mejor tecnología haya llevado a juegos más avanzados y con mejores NPCs. Claro. Pero las primeras experiencias con NPCs con los que podíamos comunicarnos vienen de sitios como este. ¡Ojo! Ojito, ojito, este es de la Sega. Vamos, Sega, siempre avanzando adelante. El Dreamcast de Sega era una pieza de hardware impresionante, y muchas de sus características estaban muy adelantadas a su tiempo. Cierto. Ser la primera consola con capacidades en línea, o contar con muchos periféricos especiales, uno de ellos siendo un micrófono. Oye, espérate, ¿uno era una maraca? Mira tú. O sea, yo no sabía que un periférico de Sega era una maraca, bueno. Con otros jugadores en línea. Sin embargo, también servía para uno de los juegos más originales que jamás... ¡Qué guapo! O sea, ya antiguamente se había creado un micrófono. Un juego con el que tenías que hablar. Qué feo, weón. Es literalmente un puto pez. Bla, bla. Happy. Este extraño y muy original jueguito fue uno de los pocos en usar el micrófono Dreamcast. Podías conectar el micrófono a tu control para hablar Vale. con una antipática y grosera criatura con cara de señor. Good morning, Seaman. What do you want? Su reconocimiento de voz estaba lejos de ser perfecto, pero no hay duda que el truco siempre provocaba una sonrisa cuando te dabas cuenta del tiempo que has estado pasando con un pez y cuántas palabras responde de manera inteligente. I love you. I love you too, Pookie. El objetivo del juego La wea, weón. desde que es un huevo hasta su fase final. ¿Qué? No estés... Espérate. ¿Qué chucha es este weón? ¿Es un pez o es un...? No sé qué weón. Te juro. Creo que es como una rana o algo así. Temperatura del tanque o alimentándolo, estarás Qué raro. con Seaman a través del micrófono. Tell me, what do you do for a living? Ya que para poder progresar en este juego tenías que responder literalmente las trivias y preguntas del Seaman. Ah, o sea, para avanzar era correspondido a trivia. Bueno, si era en inglés, ni cagando puedo. Girls. Yes. Ok. Do you have a girlfriend? Yes. I'm not surprised, you stud. El cumpleaños de tu mamá. Wow. Papá, religión. A ver, Scarlett James 1, 2, 3. ¡Yay! Hola, ¿cómo estáis? Este psicópata quiere saberlo todo. I'll remember that. Hola, policía. Y lo peor, o lo mejor, era que solo te hacía las preguntas cuando le daba la gana. A veces tenías que esperar a que esté de humor para poder hablarle, lo cual podía tomar horas o incluso un día entero. I don't want to. Espérate, o sea, literalmente, weón, si se aburría, te decía, no, me voy a la verga nomás. Era un cabrón. Pero eso le daba su encanto. Lo pongo. Le trataba Una yandere. No, yandere. ¿Una yandere? Disfrutarías de conversaciones muy buenas. Yet you'd rather sit here and talk to me. Si eras de los que descuidaban al buen Seaman, te encontrarías con una criatura un poco más gruñona e insensible de lo habitual. Esto era mucho más Uy, se murió. que un pez dorado. ¿Alguna vez formaron una relación emocional con el personaje de un juego? Son palabras del propio... Ah, eso es lo que, de hecho, algo que pasa en Twitch, ¿ok? Una situación, bueno, creo que se llama relación parasocial. Creo que ese era el nombre que tenía. ¿Y qué significa? Que, por ejemplo, tú puedes, lo que pasa en Twitch, un streamer
puede tener mucha gente que lo conozca o lo que sea y que converse en stream, pero nunca se forma una relación streamer a, por ejemplo, de streamer a fan, ¿ok? O sea, lo que se forma normalmente es una relación fan a streamer, o sea que, claro, el fan siente que conoce al streamer, se acostumbra al streamer, siente que lo conoce, que es un amigo y lo ve más, pero muchas veces la relación no funciona, o sea, no es así, po. O sea, el streamer, por mucho que lo veas, puede que no le interese tu vida, o que sí, a ver, hay tipos de streamer, pero normalmente las situaciones que ocurren en Twitch, que tú ves, son relaciones parasociales, son los fans que están más pendientes del mismo streamer y estas relaciones pueden llegar a ser obsesivas, claro, o sea, por ejemplo, streamers que solo muestran la voz, que solo hablan y que no se ve la cara, dicen, oye, por tu voz siento que estoy preocupado. Lo que pasó a Triline. Triline no subió videos durante mucho tiempo y sus fans se preocuparon y le enviaron así por YouTube una, una como tipo advertencia a YouTube para que YouTube le dijera, oye, estás deprimido, puedes llamar a tales números. La tontera así, fíjate. Y solo por el hecho de la voz. Es que es impresionante los niveles parasociales que puede llegar una persona. Y en Twitch es donde más frecuentemente pasa. Ojo que esto no significa que un streamer no disfrute estar con su audiencia. Es todo lo contrario. Puede disfrutarlo. Y en mi caso, yo lo disfruto. Pero no se forma el mismo tipo de relación. ¿Ok? No es la misma relación persona a persona, de tú a tú, que se puede lograr en la vida más real que acá en Twitch. O en YouTube mismo, que en YouTube incluso es más solitario. Twitch es como su parte más como ligera, si quieres verlo de ese modo. Y de hecho esto también pasa con los videojuegos. Muchísimo con los videojuegos. Cuando tú te sientes muy identificado con un personaje, cuando sientes que, por ejemplo, eres como el protagonista de tal película, de tal serie, pasa siempre. Pero normalmente en los videojuegos donde tú tienes un contacto más directo, manejas el personaje, lo sientes más arraigado. Y eso me pasó a mí me gusta Dante, weón. El personaje de Dante me fascina. Y siento que tengo una conexión con él, a pesar de que es un personaje que no existe, y lo tengo claro. Pero pasa. Oh, Escuché muchos casos de bares y otros sitios en los que las personas decían que tenían que irse a casa lo antes posible para alimentar a su Seaman, o que se iban de vacaciones con su Dreamcast para poder conectarlo al televisor del wow. poder alimentar a su mascota. Se creó un vínculo. You know, some people say that, like most video game characters, I'm not real and that I don't exist. Can you believe this? I mean, if I don't exist, then what am I? Am I just some imaginary creature? I mean, do you think I exist? ¿Fue acaso el portal a una realidad alternativa? ¿O un Claro, ahí tú te haces la pregunta. ¿Hasta qué punto la inteligencia llega para hacer... ¿hasta qué punto llega una inteligencia para decir que de verdad tiene conciencia? Y eso de cierta manera también me asusta, porque me recuerda mucho a una serie que vi antiguamente, esta que se llamaba Memorias Plásticas, bueno, así o como su nombre en inglés, Memory Plastic, que en esta serie se mostraba lo que yo explico, porque las personas creaban una relación parasocial con los robots, con estos robots ayuda que de verdad parecían humanos, pero no lo eran, ¿ok? Y sabiendo que hasta llegaban hasta cierto periodo de tiempo, por ejemplo, digamos que tenía, yo que sé, un estudiante que tenía paraplegia, le llega su robot ayuda, que parece humano, ¿ok? Forma una relación de tipo hermano, pero a los 5 años, ese robot tiene que borrarse la memoria, porque si no, podría matar a la persona al lado y puede volverse muy peligroso. Todo lo que formaste de memoria con él se te va a ir en contra. Y a pesar de ser una cosa cruel, de cierta manera se entiende que
a pesar de los sentimientos, de los recuerdos y todo lo demás, tienes que recordar que sí o sí sigue siendo un robot, aunque nosotros no queramos aceptarlo, y nosotros somos seres sentimentales, no somos realmente conscientes. Entonces, fue un concepto interesante, pero este concepto ya no es un concepto. Lo que estamos pasando es que literalmente una época en la cual esto se está volviendo más real cada día. Y yo no sé hasta qué punto la pregunta de la conciencia será válida. Pero es interesante, por eso es que en este video quiero aprovechar de ver los dos videos y decir cuáles son los puntos que yo considero que algo es consciente. Y después estos puntos quizás los actualice en otro video, pero bueno, el punto es. Una premonición. I tell you, I exist just as much as you do. People, places, and things exist only because you perceive them. When you see me and listen to me, I exist as a part of your consciousness. I become real. Tiene un punto. Años más tarde, veríamos el experimento de Michael Matthias y Andrew Stern, Facade. Lo pueden ver más a detalle en el primer episodio de la serie. Ahora, uno de los proyectos más recientes e innovadores, básicamente lo más cercano a escala comercial que tenemos sobre esta idea de hablar con la IA de un juego, salió en 2016 y se llama Event Zero. Astronauta, a ver. Donde exploramos una nave espacial y conversamos con una inteligencia artificial llamada Kaizen. Cada vez que accedíamos a Yo no la he nuestras visto. terminales de computadora, podíamos escribir cualquier pregunta o comando que se nos ocurriera, y el asistente digital nos respondería. Los mejores momentos del juego tienen que ver con construir una relación con la inteligencia artificial, manipular sus emociones o tratar de salir de un problema ¿En serio? usando tus palabras. Spoiler alert, como cuando no nos permitió reingresar a la nave después de salir a vagar por el espacio. Teníamos que disculparnos o demostrar nuestra humanidad, mientras el ¿En oxígeno serio? se agotaba lentamente. Es como ser Rubier, una experiencia que debes vivir para comprender. Claro. Y si hay una lección que aprender aquí, es que es posible tener una conversación convincente, fluida y natural con un personaje de videojuego. Y no necesitas Y ya. un tipo de red neuronal o supercomputadora con un ultracomplejo algoritmo para lograrlo, ¿eh? Pero ¿y si jejelol? En el video La anterior pregunta, el vimos el presente. concepto de doble digital. Pero Voy a aprovechar de buscar agua, permiso. ¿y si estas representaciones físicas también pudieran duplicar la mente? Caractería. AI, tenemos copias sintéticas. Ah, sí, escuché de esto. O sea, yo estuve un rato jugando con ese, pero no con este, o sea, con una versión distinta. ¿Qué era lo que hacía? A ver, esa versión, lo que te contaba era como un tipo personalidades, pero de científico, así, científico, personaje de videojuego, algo así. No eran. De personajes ficticios e incluso personas reales. Por un momento, sientes que de verdad estás hablando con el mismísimo Poe. Los voy a matar. Es muy realista. Desde la forma en que estructuran Wow. sus oraciones a las historias que cuentan, es como si estuvieran ahí, en línea, y quisieran chatear contigo. Algo absolutamente imposible. Darle a una IA una variedad de personalidades potenciales entre las que podría elegir, podría ser la oportunidad de una vida ¿Cierto? para el gaming. En el primer episodio de esta serie vimos algo similar. Los NPCs eran capaces de generar conversaciones infinitas, por cierto, pero Sí. ninguna de estas conversaciones afectaban al juego. O sea, no creaban No eran coherentes. nada. Era el primer contacto. O sea, ojo, también pueden ser que las conversaciones sean coherentes, pero que no afecten en la historia. Y eso, de cierta manera, es un poco aburrido. Entonces, claro, lo que hace este mod es convertir eso. Sorprendente como concepto, pero todavía se sentía incompleto. De esto quería hablarles el día de hoy. ¿Están listos para el futuro? El futuro, ojo. Block es un youtuber que nos presenta una evolución.
Está trabajando en un proyecto al que llama un motor de historias personalizado Exacto. dentro del Mountain Blade. Mountain Blade. Es lo que quiere lograr en esta, por lo que yo tengo entendido, es lo siguiente. Quiere hacer que literalmente un personaje sea parte de la historia. O sea, y no me refiero a que escriba que parte de la historia, me refiero a que tú puedas involucrar a personajes que son lo más real del juego y que realmente pueden afectar de verdad la historia y que se sientan como personas. Hasta ese punto. Y si esto le agregas todos los avances de ella, pues bueno, esto es una locura. ¿Aló? Espérenme un poco, chicos. A ver. Acá, esperar. Ya, ya, ahora sí, ¿qué pasa? Olvídense, era de Entel. Falsa alarma. Pensé que era del dock ahí. No, era de Entel. Ya saben que Entel los odio, así que jódanse. Mountain Blade es un RPG donde tomamos parte en diplomacia, fabricar, comerciar y conquistar tierras en un vasto mundo medieval. Como en cualquier otro juego, son los NPCs los que aumentan los niveles de diversión siendo los gentiles habitantes del mundo, pero la cruda realidad Claro. es que estos personajes fueron puestos en aquel mundo para cumplir un propósito, una fantasía. Aceptar Claro, estar por ahí, por ahí. como sirvientes, sin identidad. Él se llama literalmente Campesino de Batanian. Pero ahora, porque elegimos hablarle, la IA le ha asignado un pasado, un presente y un Un nombre futuro. que recordará a lo largo del juego. En eso GPT es muy bueno, en crear esas historias que realmente te transportan. Recuerda que puedes pausar el video cuando quieras para leer los diálogos, si no lo haces. Bostrom es una ciudad bulliciosa conocida por sus talentosos artesanos y comerciantes. Es el centro de comercio trayendo viajeros de todas partes. La gente aquí es muy amistosa, filadera. Eso es lo que ve la ciudad. Tranquilo, tampoco te perderás de nada. Estás hablando con una red neuronal, pero se siente como si supiera exactamente dónde está y cómo funciona este mundo. Es capaz de recordar tus interacciones, las conversaciones que tuviste con él. Si le preguntas algo, te dará información verdadera. Por ejemplo, te dirá nombres específicos, Claro. dónde encontrar a un personaje, como un herrero o un granjero, ya que tiene acceso a su ubicación en tiempo real. Puestos en contexto, el guacho sabe todo lo que esperas que sepa un habitante. Es un vecino más. Wow. Chequen este caso. Él nos cuenta que este pueblo es conocido por su producción de uvas, y como podemos ver en el mapa de recursos, es cierto. La Oh, IA entendió mira, eso. sí, ¿verdad? Zonas, eventos cercanos y muchas otras cosas. Puede brindarte el tipo de información que realmente puedes usar sin romper la inmersión. Ahora el juego te observa. Aquí hablamos con un granjero, y este reconoce instantáneamente la excelente armadura y armamento del personaje. La IA probablemente ve las estadísticas in-game de tu armadura y luego te dice Claro. lo apropiado. Esto no es algo del otro mundo. Kingdom Come Deliverance hizo esto exactamente hace años. Mira qué curioso. Claro, y la gente reacciona a tu tipo de armadura. Los personajes harían exclamaciones o incluso te respetarían menos. Chequen esto. Un aldeano se nos acerca y nos suplica por ayuda. Nótese cómo no estaba parado de manera uncanny esperando a que le hablemos. Está desesperado. Claro. Nos pidió ayuda y aceptamos. Empezamos una misión. Interesante. Ahora necesitamos soldados. Una de las ediciones más recientes implica poder reclutar aldeanos para una batalla. Claro, todos tienen un precio. Y ahí entra en juego otra función. Los NPC ahora tienen personalidad. Y ahora puedes regatear con ellos. Mira, dependiendo de dejo de decir. su personalidad, puede que rechacen tus ofertas. A los que convences, los reclutas y luego llegó el momento de divertirse. Claro. ¡Oh! Pobrecito. Pero wow.
que increíble. Es solamente increíble. Block hizo algo inesperado. Dejó de lado GPT-3 y está trabajando en su propio motor, con un objetivo en mente. A la mierda lo políticamente correcto. Claro, quitar la censura. Es lo más reciente Que de... eso es lo que yo he explicado. O sea, el hecho de que herramientas tan poderosas estén en manos de las compañías más grandes limita mucho el sector de la gente más como libre para trabajar otras cosas. Reconoce la reputación del jugador por raidear otras aldeas. Y cuando le habla, inmediatamente le ruega que no le haga daño a él ni a su familia. Al ser esto un engine aparte, no hay censura. Usar GPT-3 Claro. de manera inadecuada puede terminar en sanciones y baneos permanentes. Un motor externo significa que no hay censura y que no necesitamos de las grandes compañías para estas experiencias. ¿Qué sucederá más adelante? Y a pesar de ser un poco aterrador, si no se Sí. implementa bien, en realidad no puedo esperar a ver qué hace la IA en el futuro de los juegos de rol. Combina estos elementos con humanos hiperrealistas. Claro. Voces AI del primer episodio, I trusted you. but if you look at it, You never listened. animaciones en tiempo real y obviamente esto te permite hablar directamente, pero Es que es una locura, o sea, como reconocimiento de verdad se está sintiendo como muy real. como una interfaz, algo así como Simen, hablándole a la pantalla, como si fueras un personaje más dentro de estos mundos. Oh, la detección de sonido, eso es increíble. Esto podría generar algunas de las experiencias más orgánicas e inmersivas posibles Cierto. en el videojuego. Entonces, Eventualmente, esto de cierta manera se siente como que está yendo a un metaverso, o sea, esto no es broma. Agrégale todos estos componentes, ya lo un juego VR y se siente como un metaverso. los juegos crearán sus propias historias. Un mundo que cambia dinámicamente. Pero ese es un tema para otro video. Es una locura. Y vamos a aprovechar de ver lo otro de este y este. Porque hay un juego que es literalmente el realismo máximo y este, que es la primera ya con emociones. Después hablaremos de la conciencia. No he visto estos dos capítulos, pero sí vi este de realismo exagerado, que sé que es un juego ultra realista y todo lo que quieras. Sí, de cierta parte, no sé, me preocupa un poco porque quita un poco la gracia a los videojuegos, su ámbito caricaturesco, pero bueno. Existe juego El realista, auge de los videojuegos es nosotros. y siempre ha sido la interacción. Claro. Ahí está. Pero una limitación que actualmente impide que se logren mundos verdaderamente vivos es que los personajes no jugadores o NPCs siguen siendo muy simples, O sea, sí, po, como es si verdad. el jugador fuese un fantasma. Comunicarnos con ellos es posible en algunos juegos, pero en formas superficiales. Los NPC Es que tiene razón. Se sienten huecos, o sea, tú hablas de los NPC de GTA, es que son huecos, o sea, no. Tú le haces algo y. se dejan generalmente como telón de fondo para campañas u otras misiones. Pero, ¿y si los personajes de los videojuegos pudieran pensar, sentir y hablar? Exactamente, eso es lo que queremos lograr. Dan! Hey, I thought I heard someone out here. ¡Oh! Hey, it's been a while. How's it going? Facade es uno de los juegos más únicos e innovadores de su tipo. Un peculiario que Este juego el que vimos en el anterior, po, pero yo no entendía de qué se refería. Este nunca lo había visto. incómodo drama interactivo en tiempo real, donde los jugadores se comunican directamente con los NPC. El juego es uno de esos raros casos de un proyecto de investigación académica que alcanzó popularidad Sí, verdad, o sea, yo escuché de una investigación académica, pero no sabía que era y un esta. estatus de culto en Internet. Incluso en las experiencias de videojuego actuales, o no puedes hablar con los personajes, o con suerte, navegas por árboles de diálogo preescrito. A pesar de haber salido hace 17 años, en Facade los jugadores podían comunicarse con dos personajes inteligentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Escribiendo en el teclado, literalmente hablabas con Gracie Tripp.
A través de un sistema de procesamiento de lenguaje natural, esta pareja reconocía las palabras que utilizaba el jugador y Ok. respondía en consecuencia. I'm gonna fix us some drinks in a sec. Reaccionaban con alegría, sorpresa, disgusto o incluso enojo Claro. cuando cuestionaba sus puntos de vista. Aquellos que lo hayan probado sabrán que los resultados no siempre funcionaban, pero eso fue más que suficiente para crear una impresión, un entorno emocionante y dramáticamente complejo, donde comunicarnos con los NPC hizo que el mundo se sintiera realmente vivo. Dame un beso ahora que tu mañana no ve. Dame un beso. Este experimento será por siempre el capítulo inicial, en una historia más grande. Dentro de esta arquitectura... Ok, esto es increíble. Este proyecto lo voy a probar. Este proyecto lo quiero probar después. De hecho, lo voy a intentar probar un día de esto. Entidad de Wow. investigación del procesamiento del lenguaje. O sea, muy interesante. Campo de la inteligencia artificial, que se ocupa de brindar a las computadoras la capacidad de comunicarse con los seres humanos. Y entre estos, pocos son tan impresionantes como GPT-3, una AI que es capaz de entender y generar lenguaje natural. ¿Cierto? Sí. Básicamente, es un chatbot con el que puedes tener conversaciones convincentes al punto de ser algo inquietante. Esto se puso en relieve cuando un ingeniero de Google que trabajaba en Lambda, uno de los primeros... Sí, después ahí dijo, ay, que un abogado, pero se había vuelto... que de verdad, yo pensé en un minuto, dije, ¿esta persona de verdad se creyó que estaba conversando con alguien real? ¿O lo hizo aposta para joder a Google? Yo sigo pensando que lo hizo más como aposta para joderlo, porque no importa qué tan real se sienta, sigue siendo algo que es lógico. O sea, si tú hablas de, tienes un abogado, la NPC obviamente va a decir, claro, quiero hablar con un abogado para continuarlo lógicamente. Po. Eso no es algo que no esté Pero el hecho programado, ya está programado para que haga eso. nos estamos acercando al punto en el que la tecnología de AI es tan buena que será imposible distinguir si estamos teniendo una Claro, si es real o no. u otro ser humano. Y Preocupante. un pequeño detalle. A esta inteligencia artificial le gusta hacer roleplay. Modbox es un sandbox para crear, editar y diseñar juegos multijugador en VR. Lee Vermeulen, el desarrollador de Modbox, compartió una demo donde juntó el reconocimiento de voz de Windows, la síntesis de voz de réplica y la AI GPT-3 So for this guy, we added GPT-3. A ver. para una demostración única. Unas pocas líneas de contexto sobre el mundo y el personaje, y pudimos presenciar una conversación mucho más significativa, con lo que ahora es un ser pensante digital. A ver. La siguiente conversación es con un NPC llamado Bobby. Ok. Está llegando tarde a su trabajo en el ayuntamiento y está muy apurado como para ayudar al jugador. Hello, Bobby. What do you want? ¡Hostia! Where are you going? Tengan en cuenta que nada de esto fue escrito previamente y que está siendo generado. Acá, ¿por qué me enteré? I have to go to work. I'm already late and my boss will punish me if I show up even later. Please leave. I can't help you right now. Where do you work? I work at City Hall. It's a government building in the center of town. It's a huge and beautiful building. You can't miss it. What street is it on? You're smart. I like that about you. City Hall is located on City Hall Street location. Alright, goodbye. Goodbye. Esto es un concepto nunca antes visto a la hora de generar lenguaje natural. Posiblemente Ok. una de las primeras demostraciones del uso de GPT-3 en juegos. What kind of hot dogs do you have? Sea lo que sea que nos depare el futuro, una cosa está garantizada. Se va a poner raro. Ujú. Kinds of hot dogs. The normal hot dog. Can I get a deal? 3 for 1 hot dog? Sorry, we can't do that. The customers would not. ¡Qué increíble, weón! Eso sí increíble. O sea, eso es algo que deberíamos entender de hot dog. ¿Por qué lo sé? Porque el desgraciado no me vendió la oferta. Well, how much is a hot dog? Busy hot dog is 9 coins. 9 monedas. What makes it so spicy? It has some tea. Quizás sea tabasco encima. Ah. Makes it very hot. Alright, goodbye. Goodbye. Y a partir de este video,
Salieron más experimentos de personajes controlados por GPT-3. El lugar, un objeto importante, un evento, el Claro. personaje, el contexto específico de un mundo de juego y los resultados. Algo nada Uy, menos qué que feo el personaje, weón. Hi, who are you? I am Chris. Hi, Chris. Do you have any quests? I have a quest for you. I want Okay. you to get me back my broccoli. And where is your broccoli? Ya sé que todo esto luce como juegos que pesan menos de 15 megas. Guiño, guiño. Pero veamos el potencial antes de que esté completamente desarrollado. Claro. Es como ver la visión de la próxima idea revolucionaria, a partir de un boceto en una servilleta. Estamos hablando de la AI, interactuando directamente con los jugadores a través de los NPCs, sin voces pregrabadas. Claro. La AI sintetiza el habla humana y tienen sus propias Es conversaciones. que esto igual, de cierta manera, si tú quieres hacer un juego, digamos que tú haces un juego general, ¿ok? El juego general se trata sobre ir a un castillo, ¿ok? El castillo, y en el castillo hay un tesoro. Literalmente puedes hacer que ese sea el único objetivo del juego, poner un montón de NPC y cada uno tendrá un rol distinto. Digamos que unos van a ser los villanos, otros van a ser los buenos. Entonces tú podías intentar hacer trato con los villanos para, yo qué sé, llegar más rápido al tesoro, o con los buenos para hacer... Y de hecho, cada juego sería distinto porque tú iniciarías la conversación hacia cualquier grupo. Y el juego no está prehecho. O sea, no existe nada de lo que el juego más que el escenario y los personajes. Es una historia que se puede vivir 1000 veces. Con los jugadores. Hi, Olivia. I'm making a video about our AI system. What do you want to say to the audience? I'd like to tell the audience that I'm very excited about the future of AI in video Wow. games, and I think it will be a huge improvement for the industry. Wow, yeah, me too. Are you excited for... La belleza de Black Mirror, películas como Blade Runner, Claro. es el escenario de un futuro no muy lejano. Está tan cerca de la realidad que se comporta como si fuera un valle inquietante, Da miedo, sí. una especie de espacio liminal en el tiempo. Mientras así, Pero lo primero que estemos ahí, vamos a aprovecharlo. me topé con quizás algunos de los más talentosos, creativos, ignorados e incomprendidos desarrolladores. Nos queda camino por delante, es cierto. Estamos explorando nuevas formas de dar Y vida. este igual es divertido. Y el sonido es un medio extremadamente poderoso para profundizar la inmersión. Algo como las voces nunca fue un problema, pero ahora estamos hablando de Claro, llegar a las voces reales. expresar sus propias ideas y personalidades. Tendrán que hacer más que recitar un montón de palabras. You have to collect 5 pieces of broccoli for me. I will pay you 1 gold for each piece. Esta es mi voz entrenada con ella. Y resulta muy peligroso porque me pueden hacer decir la palabra con N. NDA. Aparte de lo que podemos encontrar en sitios como uber.io, ¿Cierto? ya hemos empezado a ver esto en el mundo del desarrollo de jueguitos. Sí. Y el equipo de Sonatic parece haber resuelto el mayor problema que se tiene hasta ahora, con respecto a las voces artificiales. Y esto es la monotonía. Todas las Claro. voces a continuación fueron generadas por computadora. Lo bautizaron como la primera AI capaz de llorar. How far do you make the destination? Far. How far? I don't know. We've been walking all night. Can we just take a break? Dad. You know, man. ¿Qué tan lejos es lo suficientemente lejos? Si un NPC está feliz, ríe. Si está triste, llora. Si está enojado, grita. La delgada línea que separa la capacidad de la inteligencia artificial para imitar las relaciones humanas está siendo cada vez más difusa. Claro, esto es lo que me refería. La línea de saber qué es lo que tiene conciencia y lo que no tiene conciencia se está volviendo muy difuso ahora. I can see this hurts, but I had to tell you sooner. Forget it. I trusted you. But if you look at it, You never listen. You don't listen. You're never here when I need you. NDA. Todo el mundo es vulnerable al encanto de unos gráficos God. Sin embargo, los gráficos no hacen que un juego sea más divertido. ¿Verdad? Existen áreas de mejora y los NPCs son uno de ellos. Creo que es buen momento de dejar tu like porque vamos a seguir haciendo videos así. Y si les gusta, creo que tendremos un indicio con eso.
Dejemos lo Es que es increíble. posible a nivel técnico de un lado por el ¡Hostia! momento, y simplemente imaginémonos lo que podríamos lograr potencialmente en el futuro. Es que es interesante porque se ha explorado los NPC, pero no se ha llegado hasta este punto, hasta que llegamos a estos años, po. Hasta que llegamos el año 2020 es cuando todo explotó y ya podemos explotar algo que no habíamos explotado antes, los NPC. Cada NPC podría tener su propia matriz de personalidad, con distintos porcentajes de rasgos, desde empatía, curiosidad, Claro, empatía, curiosidad. manipulación, haciendo que algunos sean cálidos y amables, mientras que otros son siniestros. Deberían tener memoria, esperanzas, sueños, metas, y ser capaces de actuar en consecuencia. Literalmente estás poniendo una personalidades reales a un juego. O sea, eso es lo que yo estoy viendo en este transcurso del camino. Lo que estoy viendo yo es que lo que estamos haciendo es crear conciencia, bueno, cierta tipo de conciencia artificial a los juegos. Y eso de cierta manera nos logra engañar y bastante bien. Solo con el jugador, sino también con otros NPC. Cada vez que mates a un NPC, una familia de NPCs llorará su pérdida. Los NPC no deberían ser simples en términos de personalidad y comportamiento. Deberían poder ser amables, groseros, inteligentes, valientes, etc. Esto podría mejorar fundamentalmente nuestra interacción con ellos y ¿Verdad? darles la capacidad de ser más que un elegante telón de fondo. Títulos como Mass Effect y The Witcher 3 ya brindan personajes e historias con los que nos relacionamos y sentimos. ¿Es necesario agregar la complejidad de los sistemas de AI para que piensen por sí mismos? Sí. ¿Qué creen ustedes que agregará eso? ¿Podría esto crear géneros completamente nuevos? ¿Nos insensibilizaría? Lo único que puedo asegurarles es que el lenguaje de los videojuegos es, y siempre, ha sido la interacción. Muy bueno. Sabes que es muy, muy bueno esta mierda. Ya, este no. Y vamos al siguiente. No, espérate, no, el de los remakes no. No, el remake no. No, el otro, el último, el de los ultra reales. Para que ya podemos hablar, ya empezar a hablar sobre la parte importante. Pero realmente es interesante. Que estos temas son los que creo que son los que más, no sé, yo he escuchado de algunas como escuela de filosofía, creo que estos son los temas que más deberían como intentar hablar. Porque no te están hablando de algo que viene del pasado y bueno, llega al futuro, sino algo que ya está pasando. Pero veamos los videos por acá. Acá está, veamos, a ver. Este. Este, real o fake. The Callisto Protocol tiene unos personajes impresionantes. De estas dos imágenes, una es real y la otra Ahí está. un videojuego. ¿Podrías decirme cuál es cuál? La izquierda. ¿Qué tal te fue? Es difícil digerir que un jueguito consigue verse así de bien. La cantidad de detalles que se han invertido en la creación de estos personajes incluyen desde el uso de escaneos completos de los actores, hasta agregar sudor a los rostros, algo que hace mucho sentido dado que somos seres bastante sudorosos. Sí. Los globos oculares cuentan con tecnología de ray tracing para obtener reflexiones que verdaderamente tienen el poder de traer vida. Para que vea. Traer vida a un montón de... Hostia, igual sí es verdad. Lastimosamente, el juego dejó en evidencia que el éxito requiere algo más que el acceso a las mejores herramientas. Sí, es verdad. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora hablemos de cómo esta evolución es un medio para experimentar las cosas en un nivel más profundo. ¿Verdad?
Ya no es una cuestión de podríamos ver esto en un juego. No, ya estamos viendo esto dentro de De un videojuego. Estamos entrando en un mundo paralelo e interactuando con personas reales. Cada movimiento de los ojos, cada línea en la cara, todo te atraerá y te dejará caer bajo su hechizo mágico. Esto me lleva a hablar del siguiente punto, un nuevo término. Doble digital. Doble digital. Este es el trabajo de Ian Spriggs. ¿Quieres una pista de por qué luce tan realista? ¿Listos para ver el futuro? Épico. Como el nombre sugiere, un doble digital es una recreación directa de un ser humano real. Lo que nos hace quienes somos se reduce a los huesos. Claro. A través de niveles anatómicos y cada sistema en nosotros es lo que nos define. Espérate, o sea, literalmente se gastan horas para replicar un ser humano. Siempre tenía como objetivo capturar la esencia humana, hacer que algo que no es. Siento que igual es como un abuso de tiempo de la cuestión, pero bueno. ¿Cómo consigues eso? Ian es uno de los muchos artistas que quieren crear una nueva generación, de nuevas ideas y de nuevas tecnologías para desafiar nuestra comprensión del Valle Inquietante. Actualmente está trabajando con Unity, así que esperemos ver los frutos de su esfuerzo pronto. Imagina tener una imagen exacta de ti mismo capturada en 3D, suspendida en el espacio y el tiempo. Claro. Mucho más que un simple modelo 3D. Un doble digital que se mantiene fiel a los detalles que te hacen único. Hasta el último píxel. Es algo que vimos implementado en los Codec Avatar. Tipo. Te guste o no, Meta, esta es una tecnología realmente impresionante. Para los que no vieron este video, básicamente esto no es una persona, sino tu puto personaje dentro de un videojuego. Y es probablemente lo más cercano a la teletransportación que tenemos ahora mismo. Claro. A mí personalmente me gusta la idea de usar una skin así, pero si te gustaría ser feo en el mundo real y ahora también en el virtual... También, o sea, siento que tiene un punto, ¿verdad? Sí. Si te sientes tan mal con tu cuerpo como para estar haciendo... O sea, los planes de Meta para el metaverso no se centran solo en los juegos. Si los sueños de este Iguanaman llegan a cumplir... Pero eso sí, considero que la tecnología que están yendo, creo que ellos deben irse más que por el metaverso, por la tecnología. Y el metaverso, cuando esté un poco más, la tecnología ya avanza un poco más, ahí recién meterse al metaverso. ¿Por qué? Porque necesita definir bien qué es lo que quiere. Porque él lo que quiere realmente es como crear un mundo, ¿ok? O sea, él lo que quiere es crear un mundo, crear una economía. ¿Por qué? Porque nuestra economía está estancada. Eso es lo que ese es el lío. O sea, él ya no puede expandir Facebook a nadie más. Porque no hay más habitantes para llenar Facebook. Entonces lo que él quiere es crear una doble, o sea, un doble mundo, pero en este caso falso, que él lo controle y él crea su propio monopolio. Literalmente es como un intento de réplica de Dios, si quieres decirlo de cierta manera. En una reunión... Pero yo creo que se está acercando mucho al sol, que no, como Ícaro, no está llegando a la tecnología real. Son las políticas de la empresa. Ahora, en serio, esta es la nueva generación de los Codec Avatar. Y sí, están bastante bien. No solo se ven mejor, sino que chequen las microexpresiones. Poder alzar una ceja, entrecerrar los ojos o arrugar la nariz. Lucen más naturales. Mira cómo salta y cambia de ropa. Señores, esto me gusta. Ahora bien, si no tienes un sistema de escaneo de 25 millones de bolívares, puedes hacer un scan de pocos requisitos, en unos 30 segundos, básicamente usando solo tu celular. Sí, es verdad. De hecho, esta es una tecnología que se puede hacer que se llama rotoscopia. ¿Cómo funciona? Lo que hace tu celular es sacar secuencias de fotos y así puede crear un modelo. Obviamente, no de la máxima calidad, pero hombre, con que capte tu cara bien, hará bien un buen trabajo. Permiso, que voy a ir al baño.
Y aquí estoy. Va para acá, para acá, misterio. Bien. Ahora sí. Facebook realmente le está haciendo honor a su nombre. Facebook. Face. Facebook. Face. Cara. Podríamos decir que esta es la cutscene más realista de un videojuego. Bueno, ¿Verdad? no, pero Avatar 1 y 2 fueron grabadas de la misma manera que esta escena de aquí, con motion capture. Actores actuando en datos de animación física, incluyendo sus rostros, pero 100% renderizado digitalmente. ¡Yo salí en la película! ¡Sí! 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 ¡Así es! Ujú. O sea, sí hice varios personajes ahí en la película. Lo más destacable de este Avatar fue que dijeron, todos ustedes son una basura y vamos a crear nuestro propio motor de físicas. Y Claro. revolucionaremos la forma de producir medios visuales. Tal como lo hicimos 13 años atrás. Lo llamaron Loki. Loki. Sin esta tecnología, nada hubiese tenido sentido. Registraron patentes para cosas absurdamente específicas, mayormente relacionados al agua, hasta conseguir esos detalles invisibles que permitieron hacer escenas como esta. Claro, me imagino para Money, pues hombre. Lo digital me sigue sorprendiendo. Mira bien este juego. ¿Me creerías si te dijera que se trata de un videojuego lanzado en noviembre de 2000? O sea, igual se ve muy bien. Casi 8 No es mentira. y se ve mejor que algunos juegos que se lanzan incluso hoy. Era un juego muy adelantado a su tiempo. Una razón clave para esto, ¿tú qué crees? ¡Los entornos! Bien, voy a decir la F-word. Fotogrametría. ¿Sabían que el primer juego en usar este método fue un pequeño estudio independiente? En 2014, The Vanishing Fotogrametría, bueno. Es parecida a la rotoscopia, pero se hace con fotos, lo mismo, es exactamente. Sacar fotos, y eso crea todo un modelo. o inclusive superiores en calidad a los de producciones AAA, su secreto era la fotogrametría, una tecnología que pasó de ser relativamente desconocida a prometer dar un vuelco en la industria. Para los que no saben lo que es la fotogrametría, bueno, lo mismo que ya expliqué como rotoscopia, es exactamente, creo que lo mismo. O me equivoqué en el término de rotoscopia. Ah, que me había equivocado. En este lo que se hace es sacar fotos. O sea, normalmente cuando tú creas un videojuego, digamos que yo creo el elemento vaso, ok. Creo este vaso, pero este vaso no se ve real. ¿Qué puedo hacer? Saco foto a un vaso y todas esas imágenes que son JPG, que son imágenes así, las pego. Nada más. O sea, literalmente puedo pegarlo al modelo. O que esas fotos hagan un modelo. Y para hacer eso, se ocupan celulares, que pueden ser celulares de baja o alta gama, cualquiera de las dos. Y esos captan la luz y la oscuridad. Y de esa manera, saben la profundidad del vaso o qué más o menos de qué tamaño son. Es curioso, es curioso. Algunas cosas... De hecho, yo una vez intenté hacerlo, pero 2014, no quise porque dije, desarrolladores indie siempre... pero sé cómo hacerlo. De hecho, sé cómo hacerlo en un celular. Esto es un proyecto hecho por el usuario 3Dstopia en solo 7 días. La primera parte es real, desde aquí ya no. Es el Unreal Engine y la diferencia es básicamente imposible de identificar. Capturó la realidad usando el Software Reality Capture. Escanear mierdas es increíble. Nos permite obtener una experiencia parcial de lo que está allí. Un nivel y calidad del detalle de la superficie, los patrones de desgaste y las imperfecciones generales. Tantos detalles, tantas complejidades. Grietas, manchas, erosión. La madre naturaleza ha trabajado 1,000 millones de años en algunos de estos assets. Que a veces es casi injusto esperar la misma calidad del joven George Clooney dentro de Maya. Quizás por eso, estadísticamente se ve cada vez más interés por parte de los estudios en incluir escaneos en lugar de modelos. Sí, es que es más fácil. Tradicionales. Es que este trabajo es mucho más fácil porque tú sacas fotos y ya te hace el modelo, en vez de hacer el modelo real. Sí, juegos que con arquitectura 100% escaneada en plan de todo es un scan, son raros, o eso creíamos. Esto es Le Panier en Marsella, Francia. Por Peter Hervé. Es su primer proyecto, también con Reality Capture, y renderizada en Unreal Engine 5. Al ver algo así, tengo que hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿cuáles son los límites de la fotogrametría?
Y no me refiero al apartado visual, sino qué está permitido. ¿Cuáles son las ramificaciones legales y, más importante, éticas de representar digitalmente ubicaciones en el ¿Cierto? mundo real? Ese es un tema en mayor medida sin abordar. ¿Qué harías si ves un pelado de 1.83 mapeando tu cuadra? Y luego, ¡pau! Ataque zombie en Oaxaca 2. De hecho, no existe una ley que prohíba mapear la vía pública. O sea, es verdad, po, porque esto no existe. O sea, esta tecnología no existía. Entonces no existía una ley que dijera, no, es que sabes, es prohibido que una persona venga a sacar fotos de tu barrio porque se va a ocupar para un atentado terrorista, o para esta mamada o para esto otro. Pasó antiguamente, sí, que un estudiante sacó un modelo, o sea, hizo un modelo de su colegio y lo subió a un juego. Él hizo el modelo, y eso es distinto, porque él lo hizo. Pero sacarle fotos a lo que es la vida real y que eso se convierta en un mapa, pues es totalmente distinto, no entra en un término legal, no existía. Y de hecho no sé si hay una aptitud legal ahora. Explícitamente en el Código Penal. Así que... ¿tú qué harías? Pero... sí, debo admitir que luce impresionante y que lo quiero jugar. Sí. Al igual que el video del tren, solo te das cuenta de que es una especie de realidad sintética ultra convincente porque la cámara se mueve como si la sostuviera un psicópata fascinado por cada rincón y grieta de una ciudad vacía. El nivel de realismo que aporta la fotogrametría a los entornos de juegos es excepcional. Y eso es preocupante para algunos. Es por el tiempo que gastamos. ¿Hacia dónde vamos? Avatar resolvió el problema de agua generada por computadora. Claro. Evolucionó el medio. La demo de Enemies de Unity ahora ya es una librería disponible para que developers alrededor del mundo puedan crear humanos más realistas. Y Weta bueno. Digital, exacto, el mismo estudio que está detrás de Avatar, Bien. tiene un convenio de colaboración con Unity. Así que será emocionante ver qué nuevos desarrollos surgen a medida que estos dos mundos distintos se fusionan. No me olvido de Unreal Engine. Bueno, Unreal Engine, ya saben, es mi hijo. Y un juego como The Callisto Protocol nos demostró que en ocasiones los estudios dedican demasiado tiempo a pulir las imágenes, como si solo esto fuera a hacer que el juego tenga éxito. Claro. Pero compensar la falta de personalidad con un realismo excesivo hace que la experiencia sea superficial y sin alma, lo que reduce la complejidad de lo que podría ser un viaje increíble. También hicieron varias cosas bien, porque todas estas estúpidas cosas tecnológicas como gráficos, simulaciones, motores, Claro. solo cosas que usamos para respaldar los juegos que hacemos, todavía depende de los diseñadores y artistas decidir qué tipo de mundo están creando y en qué viaje quieren ir. Es que eso es un punto, porque tienen que verlo. Yo creo que los buenos juegos no están fritos. De hecho, yo creo que veremos cambios más nuevos y geniales y cada vez más rápido. Porque con una nueva dimensión surgen nuevas posibilidades. El trago amargo viene sabiendo que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Sí. Y por supuesto que hay lugar en la industria para gráficos realistas y gráficos realistas. Y en este canal vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar de todo. Porque creemos en la cohesión de la experiencia, una visión holística del gaming donde los gráficos son una herramienta más. Y somos una puta ferretería, porque amamos hablar de herramientas. ¿Verdad? Mientras los videojuegos continúen siendo una de las formas de entretenimiento más cautivadoras e innovadoras que existen, siempre tendré curiosidad por este mundo, por lo que nos traerá el mañana. Y al final del día, sí, admito que puede ser una cuestión de gustos, pero si quieres acompañarnos, estás invitado. Porque este es solo el comienzo. Esto es muy interesante. Ya, ahora sí voy a hablar de los términos. Ok. No sé si acá tengo un PDF o algo así en PPT. Bueno. A ver. O el Paint. Creo que con el Paint lo voy a hacer más. A ver, espérate. O un Word. Cualquiera me sirve. Un Paint. Aunque siempre, creo que con el Paint siempre me manejo mejor. A ver, Paint. Vamos con el Paint. Paint básico. De que esta herramienta no ha dejado de... Eso es algo curioso. Pero bueno. A ver.
A ver, tenemos que catalogar varias cosas. Primero, lo que tenemos que evaluar es la primera pregunta. ¿Qué es la conciencia? ¿Ok? ¿Qué es la conciencia? Esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacerlo. ¿Qué es la conciencia? Y segundo, ¿qué es la mente humana? Porque acá hay dos preguntas que son distintas. ¿Cómo funciona la mente humana y qué es la conciencia? Para los que no sepan, lo que es la mente humana, y por lo que yo he estado reuniendo y sé, lo que es la mente humana son sistemas, ¿ok? Nada más que eso. Un cúmulo de sistemas, uno por encima de otro, hasta el punto que llega a ser alucinante lo que puede llegar. Y todo esto se logró gracias a la biología. Ahora, también otra pregunta, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Ok. Entonces, de estas tres preguntas, vamos a lo primero. ¿Qué es una inteligencia? Porque necesito ver estas dos preguntas primero antes de saber qué es la conciencia. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo sé que la inteligencia artificial es un sistema. Más pulido o menos pulido, es un sistema porque aplica cosas que hace el cerebro. Ya sabes, o sea, básicamente pensar, revisar, continuar, el ocupar una idea para crear otra idea, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia realmente entre cuál es el sistema de la mente humana y el sistema de la inteligencia artificial? Ahí ya no lo sé. Y acá es el punto, llámalo inquietante, porque no puedo diferenciar entre un punto y el otro. Porque claro, la inteligencia artificial puede llegar a ser más pulida que nuestra mente humana. ¿Por qué? Por el hecho de que puede practicar más años, más tiempo de lo que nosotros podemos. Ellos pueden hacer simulaciones de miles de años y nosotros solo vivimos esta vida. Entonces, claro, es totalmente distinto. Y nosotros no tenemos memoria de lo que hemos vivido una vez muerto, pero la inteligencia artificial sí. Entonces, realmente la inteligencia artificial puede llegar un poco más lejos, claro, puede llegar más lejos, pero no nos vayamos más lejos de la pregunta, de qué es la conciencia. Ok. Hay varias preguntas de qué es la conciencia. Yo me acuerdo que, a ver, había una frase de un filósofo, no me acuerdo cuál era, que era qué es la conciencia, que me decía que la conciencia era como una manzana, algo así, pero conciencia, espera, conciencia, así lo encuentro, no me acuerdo cómo era la frase, pero la frase explicaba un poco qué era. A ver. No me acuerdo si era aquí, no me acuerdo si era esta, no me acuerdo en qué página la vi, a ver, creo que eran citas. A ver, era... Eso. Ya no, que no sale. Vale, no lo encuentro. Pero el punto. Mis puntos para evaluar qué es una conciencia son los siguientes. El primer punto es la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque una persona... Lo voy a explicar con un ejemplo, que es más sencillo. A ver, digamos que tú tienes un hijo, yo qué sé, un hijo, y lo tienes durante 15 años. Le da un golpe en la cabeza y cada día vuelve a olvidar que tiene una edad de, yo qué sé, edad mayor. O sea, él sigue creciendo, su cuerpo sigue creciendo, pero su mente no. Su mente se detuvo en ese momento y sigue repitiendo el mismo día. Este caso, que parece una broma o un ejemplo hipotético, de hecho existe. Esto le pasó a una chica en Estados Unidos que se dio un golpe en la cabeza en una fiesta y se repitió su vida de 13 años durante años.
años, 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 hasta que en un punto su cerebro volviera a reconectar. Pero las personas que normalmente sufren un golpe o lo que sea, y sufren este tiempo de que no son ellos, han demostrado que obviamente, a pesar de que tú sabes que la persona que es él, si no tiene memoria, no puede crear una personalidad. Y eso es lo que viene parte de la conciencia. El hecho de que las vivencias generan una personalidad y que eso genera un punto de vista de cómo vivir, es un punto fundamental que para alguien que tenga una conciencia es tener memoria. Y también una cierta ética, pero eso ya puede irse porque antiguamente no existía ética. Así que bueno. Segundo punto que debería tener que la conciencia. Aquí lo estoy pensando porque, claro, memoria yo creo que es como lo más fundamental, pero lo segundo que podrían tener es un pensamiento propio. Ya. El pensamiento propio, como yo lo digo, lo derivo un poco, es el hecho de poder pensar por sí mismo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, que va un poco ligado a la personalidad, pero va más ligado a qué es él. Porque yo a una inteligencia artificial puedo darle una personalidad, por supuesto puedo darle una personalidad, unos gustos, disgustos, lo que sea, pero él pensar sin que yo le dé una personalidad, no puede. Puedo decirle a ChatGPT que, oye, crea una personalidad para tal personaje, por supuesto, puede hacerla, pero eso es porque yo le doy una orden. Si yo no le doy una orden, ¿en qué punto quedamos? Lo que la mente humana puede generar es, literalmente, el hecho de no tener una orden y ya generarse un objetivo. Eso es el término de ser consciente. Lo otro sería tener una conciencia del entorno, pero eso creo que también lo puede lograr, así que igual lo voy a poner porque puede ser importante. Una conciencia del entorno. Sí. Esto más sería si tuviera un cuerpo. Si no tiene un cuerpo, pues complicado, pero puede tenerlo. Ok. Y un cuarto punto, no sé cuál podría ser. Porque el pensamiento propio como la memoria creo que son lo más como fundamental, el núcleo. Pero, deja de pensar. Memoria, paso, paso. Quizá el hecho de los sentimientos. Creo que este es un punto fundamental también, los sentimientos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace más humano un humano? Es exactamente esa parte, la parte fundamental, la parte de los sentimientos. Y eso creo que es algo que jamás se ha ido en todos estos años de historia. Al final porque siempre se ha mantenido como un factor bastante necesario. Sí, porque eso es lo más, es como lo fundamental realmente. De los tres, yo elijo sentimientos, memoria, pensamiento propio, conciencia del entorno. Son como las como partes fundamentales que necesitamos para saber qué es una conciencia. Y de estos, la inteligencia artificial no cumple todos. Los sentimientos no los cumple, los pensamientos propios no los cumple. Y la memoria puede cumplirla, pero a cierto punto, parcialmente. Porque él no tiene un punto de vivencia de vivir y morir. No hay como un límite establecido. Porque realmente cuando tú le preguntas a ChatGPT, recuerda hasta cierto punto, pero no recuerda todo. ¿Ok? Y aunque recordara todo, eso sería un abuso de datos y sabes que realmente hay que economizar, así que eso no puede existir. Pero en caso que sí, es interesante. Pero más allá de todo esto y de las cosas que ya se están empezando a cumplir, tendríamos que empezar a mirar más profundo qué es, incluso qué más concentra al mundo, el ser humano en ser una conciencia. Por lo menos para mí, está claro que 4 puntos son necesarios. Pero una vez cumplidos 4 puntos, ¿cuál sería el quinto punto? Eso no lo sé. Pero
será interesante conversar y ver hasta qué punto la inteligencia artificial se volverá consciente. Será una conversación difícil e interesante, pero será entretenido. Por ahora, este directo ya duró lo suficiente, 1 hora 10, bastante tiempo. Quiero descansar, comer algo, seguir tomando agua porque es lo que me recetaron. Pero cuando hablamos de la conciencia, creo que estos son los puntos más interesantes que necesita tener. Y más porque, bueno, ahora porque una vez yo dije lo sentimental y todo lo demás, creo que los sentimientos son la parte más fundamental. Porque sin eso no tenemos el impulso suficiente para seguir viviendo. Pero bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si opinan lo mismo, me dejan lo mismo en la caja de comentarios. Y no sé, quizás hablemos más sobre qué es la conciencia. Por ahora no puedo sacar muchas reflexiones porque la verdad no estoy tan bien. Y es un punto que hay una línea difusa. Pero es interesante. Nos vemos en el próximo video.